Buenas noches. Eh, ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. En esta ocasión estaba un poquito como retiradita, pero ya volví otra vez para enseñarles muchísimas cosas que tengo pendientes. Bueno, entonces no siendo más, entonces les voy a enseñar a hacer en el día de hoy este bello toma cortinos de girasol. Se puede hacer en varios tamaños, pequeño, se puede hacer grande. La pueden hacer en cualquier tela que sea amarilla de un solo tono. En este caso yo lo voy a hacer de paño lenci. Me gusta hacerla de esta tela porque queda como con más cuerpo, ¿no? Más cuerpo el toma cortina. Entonces lo que vamos a necesitar en el día de hoy necesitamos una tira de paño lense de 35 centímetros por 4 centímetros de ancho. Necesitamos un círculo de 10 centímetros para la parte de la mitad. Necesitamos un círculo de 8 centímetros para la parte de atrás, para tapar la parte de atrás. Necesitamos 4 círculos de 10 centímetros verde. Entonces los partimos a la mitad y quedaría así. Necesitamos también, como son dos hileras de pétalos, los pétalos grandes y los pétalos pequeños. Entonces para los pétalos grandes necesitaríamos 4 círculos de 10 centímetros y los cortamos a la mitad, quedarían así. Y para el pequeño también necesitaríamos 8 centímetros y los partiríamos también a la mitad. Bueno, necesitamos silicona líquida, necesitamos hilo y aguja, necesitamos tijeras, necesitamos algodón siliconado para rellenar la parte de la mitad y la parte de atrás. Bueno, entonces no siendo más por el momento, entonces empecemos. Entonces el círculo, cogemos la aguja con hilo, ensartada con el hilo, en este caso blanco, en este caso blanco. Entonces vamos a hacer el círculo, vamos a hacer los pétalos grandes. Ya aquí ya los tengo comenzaditos. Entonces yo les voy a explicar cómo se hacen los pétalos. Entonces con el círculo de 10 centímetros, en el caso mío, 10 centímetros, lo cortamos a la mitad y queda así. Luego lo volteamos a la mitad y quedaría así. Entonces lo empezamos a coser en la parte redonda, por la parte redonda, dejando medio centímetro de la punta hacia arriba y medio centímetro de la punta hacia abajo. Entonces empezamos a coser con puntada de basteo hasta que llegue hasta el otro lado. Entonces ya cuando llega al otro lado, entonces apretamos un poco y lo unimos con el otro extremo de los pétalos. Lo unimos bien y lo cosemos. Hay que jalarlo un poquito para que él quede apretado. Entonces le hacemos varios remates para que no se nos vaya a desbaratar, para que quede bien cosido. Puede ser 2 o 3 remates. Cortamos y así quedarían los pétalos, en este caso grandes.
¿no? En este caso grandes. Entonces las acomodamos bien aquí. Quedarían así. De igual manera hacemos los pétalos pequeños, que son los que van arriba. Es exactamente igual como dice el otro. Lo apartamos a un lado. Entonces empezamos a hacer lo que es los pétalos. Perdón, las hojas del girasol, que son estas verdecitas que se ven acá. Entonces para eso cortamos 4 círculos de 12 centímetros, perdón, y los cortamos a la mitad. Entonces nos quedaría así, nos quedarían 4 de este tamaño. Entonces hacemos exactamente igual como hicimos el pétalo, exactamente igual. Lo cosemos con el hilo, pues depende del color de la tela. Entonces hacemos exactamente igual, lo volteamos, lo doblamos a la mitad y empezamos a coser por el lado curvo, dejando medio centímetro de la punta hacia arriba y medio centímetro de la punta hacia adentro. Lo cosemos bien con la aguja hasta el otro lado con puntada de basteo. Cuando lleguemos al extremo, jalamos un poco y rematamos. Jalamos un poquito acá y rematamos. Hacemos varios remates para que nos quede bien firme y no se nos vaya a desbaratar. Varios remates, hacemos unos 2 o 3 remates para que él quede bien cosido. Cortamos y ese sería el pétalo, la hoja, las hojitas. Esa sería la hoja de la parte de atrás y son 4 hojas, ¿no? Son 4 hojas que entonces las reservamos. Entonces empezamos ahora a armar la flor. Entonces, ya teniendo los 8 pétalos cosidos grandes y los 8 pétalos pequeños, entonces le aplicamos silicona líquida o silicona caliente, la que ustedes prefieran usar. Le aplicamos una cantidad suficiente para que quede bien pegadito. Suficiente a todo alrededor. Entonces le pegamos los pétalos pequeños, ellos van entrelazados en medio de los otros pétalos, ¿no? De los pétalos grandes, para que sobresalgan en la mitad, sobresalgan a la mitad de los otros. Le hacemos un poco de presión y quedaría así. Pues dejamos allí. Luego, en la parte de atrás de la flor, le pegamos las hojas que acabamos de hacer. Las hojas las podemos pegar con la misma silicona líquida. Entonces, primero que todo, las hojas las ponemos intercaladas entre el espacio de un pétalo al otro para que sobresalga, para que quede así, sobresalga al pétalo. Entonces pegamos 2 a un lado y 2 al otro lado. Le aplicamos suficiente silicona para que quede bien pegado. Suficiente silicona para que quede bien pegado. Entonces
Le aplico primero esta, teniendo en cuenta que la abertura de la o sea, teniendo en cuenta que la abertura de las dos, o sea, esta parte que se abre aquí de la hoja coincida con la otra exactamente igual. Entonces esta la pegamos a este lado, que sobresalga el pétalo grande, así, y luego hacemos el otro. Entonces lo que yo les decía era que tuvieran en cuenta esta abertura para que las dos tuvieran la abertura para el mismo lado. Entonces igual le aplicamos silicona suficiente y lo pegamos al lado, mirando de que quede más o menos a la misma, que le quede como a la misma distancia, ¿no? Que les quede más o menos a la misma altura, ¿no? Que queden hacia la misma altura. De igual forma, pegamos los otros dos al otro lado, al otro lado. También le aplicamos suficiente silicona. Lo aplicamos a este lado. Que sobresalga el pétalo, al pétalo de abajo. Así. Y luego pegamos el otro. Siempre fijándonos para que las dos hojas de los dos lados queden más o menos parecidas, o sea, queden parecidas, ¿no? Que no vaya a quedar una más pequeña o que se vea más pequeña que la otra. Entonces quedaría así. Ahí ya tenemos un poquito más de la mitad de la flor del girasol ya armado. Entonces aparte cogemos el círculo de 12 centímetros café y lo cosemos todo alrededor con costura envolvente o costura de basteo a todo alrededor del círculo. Si ustedes quieren pueden utilizar el hilo del mismo color. En este caso pues yo uso verde, pues no, igual no se ve el color, ¿no? Cuando ya le ponga la parte de atrás ya no se me va a ver el color. Entonces sigo cosiendo. La parte del centro tiene que quedar un poco grande para que se parezca más a la flor natural, ¿no? Del girasol. Que ya viene la parte de la mitad más grande, más grande. Entonces para que sobresalga, ¿no? Entonces ya teniéndolo así, ya haya cosido todo alrededor, entonces le aplico, le echo, lo relleno con el, con el algodón siliconado y lo voy cerrando, poco a poco lo voy cerrando despacio, dándole la forma redondita. No es necesario que quede tan lleno, pero sí suficiente algodón. O sea, que no quede pues extremadamente grande,
extremadamente lleno porque pues no aplastaría un poco, hay que aplastarlo un poquito para que él se vea como más ancho y no tan gordo, la parte de la mitad. Voy a rellenar otro poquito. Entonces la voy apretando poco a poco. Puedo ir midiéndola acá en la flor, a ver cómo va quedando. Yo creo que ahí es suficiente. Allí es suficiente que ya sobresalga. Entonces lo remato bien. Le hago varias puntadas. Inclusive hasta un poquito más después de haber pasado la costura. Para que quede bien rematada y no se vuelva a zafar, ¿no? Hacemos varias. Entonces lo remato bien. Le hago 2 remates. Y corto acá. Entonces ya teniéndolo así ya listo, ya relleno y todo eso, lo aplasto un poquito. Lo aplasto un poquito así con la mano. Entonces quedaría así. Entonces con una aguja le damos, pues si ha quedado algún individuo, le vamos sacando para que él quede, que se vea más redondito. Entonces ya estando así bien redondito, entonces cojo otra vez la flor, le aplico suficiente silicona alrededor de la bolita café que acabé de hacer. Suficiente para que él pegue bien. Si yo quiero también lo puedo poner, le puedo poner un poquito de silicona en la parte de acá de los pétalos, también para ayudar a que quede mucho más seguro, ¿no? Más pegado. Lo centro bien, le hago presión, lo tengo un ratico así y ya quedaría formada nuestra flor. Entonces la volteo y entonces entre los pétalos y la parte de la mitad queda un huequito. Miren, queda un huequito aquí. Entonces nosotros rellenamos ese huequito con un poquito de algodón para que cuando uno le ponga la parte de atrás no se vea como hundido, sino que se vea al mismo nivel de los pétalos. Entonces le hace una presión. No hay necesidad de de echarle mucho algodón, de rellenarlo mucho. Con un poquito es suficiente. Bueno. Entonces luego cojo la tira que corté de 35 centímetros por 4 centímetros, la doblo a la mitad. Y entonces ubico la mitad de la flor, ubico la mitad de la flor y desde allí empiezo a pegar el cordón, la tira. Entonces, empiezo a pegar la tira en la parte de arriba primero y luego la parte de abajo. Entonces le aplico suficiente silicona poco a poco y voy calculando hasta donde estén las hojas, sin que me vaya a pasar de donde están las hojas. Entonces poco a poco voy pegando hasta que yo vea más o menos que llego a la mitad de las hojas y quedan ellas pues pegadas con la tira para que no se vaya a despegar cuando uno coja la cortina. Cuando uno coja la cortina. Entonces luego hago lo mismo en la parte de atrás. Lo mismo en el otro lado, perdón. En el otro lado
de la tira. Poco a poco voy pegando y la voy ubicando allí hasta que llegue a la mitad de las hojitas. Aquí faltaría otro poquito. Así hasta la mitad de las hojitas, le hago presión. Hago presión así y va quedando así. Bueno, entonces ya cuando queda así, que quede... hay que tener en cuenta también que la tira tiene que quedar en la mitad de las dos hojas. De las dos hojas que acabé de pegar. A la parte de atrás. La tira que tiene que quedar en la mitad de las dos hojas. O sea, así en esta forma. Entonces luego por último cogemos el círculo de 10 centímetros que corté. Le aplicamos nuevamente silicona, suficiente silicona para que ella pegue por todos los lados. Recuerden, esta flor se puede hacer en las telas que ustedes quieran, se puede hacer en satín, se puede hacer en seda, se pueden hacer en la tela que ustedes quieran y en el tamaño que ustedes quieran. Le aumentan 2 centímetros a cada círculo para que un pétalo quede más grande que el otro. Entonces cuando ponemos el círculo tratamos de ocultar, sí, para que, o sea, tratamos de ocultar todas las costuras de atrás para que no se vean los remates, ¿no? Para eso se pone la parte de atrás de la flor. Entonces aquí así quedaría por la parte de atrás, ya terminada la flor. La parte de atrás, cogida la tira, para que no tenga ningún problema de que se zafe cuando la empieza a coger la cortina. Y por último, le aplicamos el velcro. El velcro necesitamos 3 centímetros de velcro por 2,5 de ancho. El velcro es 2,5 de ancho. Entonces lo ponemos uno por encima y el otro por arriba. Perdón, uno por encima y el otro por debajo. Entonces, cortamos un pedacito, le aplicamos suficiente silicona para que quede bien pegado. Así tiene que quedar súper bien pegado para que al hacer la fuerza y coger la cortina y lo vamos a quitar no se nos vaya a despegar. Entonces lo ubicamos acá en la parte de abajo. Uno va por encima y el otro va por debajo. Entonces lo ubicamos dejando por ahí medio centímetro, lo centramos bien, lo pegamos y luego el otro, este va por debajo, entonces el otro iría por encima. O sea, este lo pegaría en la parte de arriba. También le aplicamos suficiente silicona. Para que quede bien pegadito. Entonces lo ponemos aquí ubicándolo a medio centímetro de la punta hacia adentro y que quede bien centradito. Entonces acá ya lo pegaríamos y ahí quedaría ya nuestro proyecto terminado. Espero les haya gustado. Es un video, una flor muy fácil de hacerla, muy sencilla. La pueden hacer como les dije ahora, en los colores, en los tamaños que ustedes quieran. Pueden hacerlo en las telas que ustedes quieran. Puede ser en dacrón, puede ser en satín, puede ser en velo, en la tela que ustedes quieran y en el tamaño que ustedes deseen también.
Entonces espero les haya gustado, los que por primera vez están viendo el video, los invito a que se suscriban, a que me den la manito arriba para que no se pierdan ningún video. Y muchas gracias por su atención. Entonces nos veremos en el próximo video. Que tengan buena noche.